Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Bueno, estamos con el quinto encuentro de Mapear la ESI. Esta vez nos va a tocar hablar de cuidado del cuerpo y la salud. Así que en este encuentro vamos a contar con la presencia de tres personas que tienen mucha trayectoria, tienen mucho para compartirnos. Ellas son, bueno, Sandra Formía. Sandra es médica tocoginecóloga, feminista, y es ex coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva del gobierno de Santa Fe, la gestión del Frente Progresista, y forma parte de la red de acceso a datos así. Luego nos va a acompañar Paola Gross, que es directora provincial del programa de salud sexual y reproductiva y diversidad. Pertenece al Partido Justicialista y es licenciada en Ciencias Políticas. Y nos acompaña también Silvia Ciancio, que es médica, diputada provincial por el espacio de NEO, en Unión Cívica Radical, y es presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y exdirectora del Nodo de Salud de la región 5 de la provincia. Así que bueno, yo le voy a pasar la palabra a Sandra y, y bueno, cuando en algún momento, luego de que expongan las invitadas, pueden ir levantando la mano, pueden ir anotándose en el chat para hacer algún comentario. Una vez que terminen de exponer, vamos a apagar la cámara para así también para quien quiera participar, quien quiera tomar la palabra. Así que bueno, vamos a iniciar pasando la palabra a Sandra. Qué bueno. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Ya hicimos toda la previa, así que no la voy a seguir por acá. Una gran alegría estar compartiendo con toda la gente de Enredando, que como dijimos es siempre un espacio de rejuvenecimiento y de crecimiento, por un lado. Y por otro lado estoy muy feliz también y muy honrada en estar con dos personas a quienes respeto y admiro por su trayectoria, como son Silvia y Paola, o Paola y Silvia, que las conozco en su compromiso con la gestión y en su compromiso con a ambas, en su compromiso con la salud y con los derechos de la gente. Así que gracias a ambas también y es una alegría estar con ustedes. Me tocó, pensé que no, voy a ir con una informalidad, no sé si se escucha de afuera porque tengo una ventana abierta. ¿Hace ruido? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, listo. Se escucha bien. Bien, Sí. perfecto. Me tocó empezar a mí. En realidad, creo que lo más lindo y lo más rico de esto son los espacios de discusión y ver también qué es lo que va surgiendo en base a las inquietudes que presenten ustedes. Yo, como médica en particular, lo que me interesaba sobre todo era charlar un poco de esta oportunidad que ofrece la ESI, no solamente desde el trabajo en cuanto a lo exclusivamente que tenga que ver con la sexualidad, sino también con el cuerpo en general y con la salud desde esa perspectiva integral en general, que excede ampliamente. O sea, la sexualidad está atravesando todos los aspectos de nuestra salud e impacta en todos los aspectos de nuestra salud. Para eso, las cuestiones que creo que ya son de perogrullo, porque ustedes las habrán visto a lo largo de todos estos encuentros, que tienen que ver con la cuestión laica de la enseñanza de la ESI, que tienen que ver con la cuestión científica también, que lo vi en uno de los videos que lo estaban abordando, y sé que se trató así en la Cámara de Diputados, que toda la información que se da sea científicamente fundada. Y dos cosas más que me interesa particularmente es, por un lado, la transversalidad que tiene que tener, que se pueda ir trabajando en todos los aspectos, que son cosas que obviamente todos ustedes saben, y que también tiene que involucrar no solamente al estudiantado, a las niñas y a los adolescentes, sino también a la parte docente y también a las familias, o a quienes sean el núcleo familiar o el núcleo de acompañamiento afectivo.
y particularmente me interesaba sumar la perspectiva. Primero voy a contar una anécdota muy cortita, que nosotros en el año 2008, más o menos, hicimos en mi pueblo, yo vivía en un pueblo que se llama San Genaro, viví durante mucho tiempo, e hicimos con una de las psicólogas de ahí un taller. Al principio yo había ido a dar un par de charlas, así que en realidad poco resultado. Tampoco sé cuánto resultado tuvieron esos talleres en particular, pero hicimos una serie de talleres en la escuela con una psicóloga y un compañero que es especialista en medios. Y lo hicimos en particular con sexto y séptimo grado, con una participación de mucha onda de las docentes, de la dirección, de la cooperadora, que también ayudó. Hicimos un trabajo final en el que hacían arte los chicos a través de un video en donde se mostraban distintos aspectos y ya tocábamos el tema de género. Tengo anécdotas muy divertidas al respecto, como que un día apareció alguien de la iglesia diciéndonos que no podíamos hablar de anticoncepción, por ejemplo, mostrar los anticonceptivos, porque nosotros habíamos llevado un pene de madera para mostrar, y nos dijeron que no. Entonces, la anécdota muy divertida fue que les dijimos a los chicos, bueno, no importa, no lo vamos a hacer así, y lo que vamos a hacer, obviamente que estamos en un contexto diferente, ¿no? Y fue muy cómico porque encontraron un turrón, una envoltura de turrón, tirada en el patio, y terminaron haciendo, era teatralizar igual como hubiese sido una consulta para anticoncepción, y desplegaron un turrón y con el envoltorio del turrón explicaban cómo era el preservativo. La enseñanza de eso es que hay cosas que no se pueden negar, que por más que vos las cortes, siguen estando igual. Y en particular un tema que me parece súper interesante, yo estuve mirando algunos datos, me parece muy interesante la perspectiva de género, trabajar las cuestiones de salud. Yo no voy a hablar de salud sexual, de embarazo en las adolescencias y todo eso, porque también supongo que en algún punto lo abordarán Paola y Silvia, o desde otros aspectos también, pero yo pensaba la cuestión de género cómo atraviesa, y cómo atraviesa no solo a las chicas, sino a los varones o a otras identidades sexuales. Y para eso les tiro un dato nada más como para que sigamos reviendo. Me fui a los datos, a las estadísticas de la Dirección de Información y Estadística en Salud, que se llama la DEIS. Después, si quieren, les paso el link, en donde están las estadísticas de 2018, y me voy a una parte fea, que es la parte de las defunciones. Pero, si miramos, ¿ustedes saben cuál es la principal causa de defunciones en la población de 15 a 24 años? ¿Se imaginan? En realidad, obviamente, porque en general es población más sana, de 5 a 14 y de 15 a 24 son los accidentes. En el 2018 hubo 6.000 muertes por todas las causas, y 3.000 de esas muertes en el grupo de 15 a 14, o sea, la mitad, casi un poquito menos, fueron por accidentes. En el grupo de 15 a 24 hubo casi 6.000 muertes, y de esas hubo 1.600 por accidentes, pero después, ¿qué sigue? La segunda causa son las lesiones autoinfligidas, y la tercera son las agresiones. Hubo, o sea, de casi 6.000, 1.500 fueron accidentes, y casi 1.000 fueron por lesiones autoinfligidas, que sea como suicidios. Y agresiones o peleas con 454. Y ahí es muy, no los aburro con los números, pero para decir el impacto que tiene esto, y esto tiene claramente que ver con la cuestión de género, claramente que ver con la posición de los varones en mostrarse invulnerables, en mostrarse potentes, en conservar ese modelo de masculinidad, que los lleva a determinadas conductas. Con esto lo que quiero poner, que no solamente nos ocurre a las mujeres de una forma trágica, pero también se ve del modo inverso en lo que ocurre con los varones. Yo no soy especialista en salud mental, no me corresponde hablar del tema, pero lo muestro como un ejemplo de cómo las cuestiones de género tienen que atravesar
reanalizar todo lo que trabajamos a través de la perspectiva de género. Y no solamente lo hablaba desde las familias, porque también, bueno, en género tenemos los modelos de imagen, qué imágenes, cuál es el modelo de belleza que tenemos, qué es un cuerpo lindo, qué tomamos por un cuerpo sano, cómo cuestionamos el concepto de salud. Entonces, como que me dispara más preguntas que certezas, y me gustaría escuchar qué opinan ustedes. Le dejo a mis compañeras para que sigan. No sé, Paola, si querés continuar o te parece que pueda dar continuar lo de Sandra, no sé, como quieran, como ustedes quieran. Yo no tengo ningún problema, Silvia. Dale. Bueno, ante todo, el agradecimiento, ¿no? Como decía Sandra, encontrarnos en estos tiempos y de la manera que podamos es siempre valioso, ¿no? Y bueno, con Sandra nos une un recorrido de hace algunos años, no sé si tanto cercano, pero me parece que a veces las construcciones de estos vínculos tienen que ver con otra cosa, con las miradas. Yo sigo creyendo en los vínculos más allá de la cercanía física. Y bueno, he aprendido y para mí es también un honor. Digo, ¿qué más puedo decir yo que Sandra? Me parece a veces un poco irrespetuoso en algún punto, pero sí me parece, primero otra vez agradecerle la invitación y contarles que en estas cosas que tiene la vida, hoy me encuentra en un espacio absolutamente inédito, si se quiere, un espacio legislativo, la verdad impensado para mí, donde, bueno, me encuentro también como presidenta de la Comisión de Salud, con un enorme trabajo, un enorme esfuerzo, pensando en seguir defendiendo las políticas públicas en salud, digamos, como un derecho, y si hablamos de eso, hablamos de ESI, ¿no? No podemos como separarlos. Y además, la oportunidad casi histórica, digo, donde el año pasado se trabajó este proyecto de ley, donde si bien yo no tuve una participación directa porque no pasó por la Comisión de Salud este proyecto de ley, paradójicamente, las cosas que tiene la actividad legislativa, pero sí me acerqué mucho a la Comisión de Educación. Yo sé que ustedes estuvieron con Silvana Di Stefano, creo, en algún otro encuentro. Ella sí es integrante de la Comisión de Educación, y comentarles que fue un debate muy, muy interesante, donde creo que si han podido leer el cuerpo de la ley, el cuerpo proyecto de ley, es sumamente valioso, donde han estado representados todas las voces. Creo que también esto tengo la necesidad de contárselos, porque los debates que se están dando en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe tienen, me parece, un nivel superlativo en cuanto a la diversidad de opiniones, ¿no? Estamos escuchando y estamos trabajando sobre leyes y proyectos de leyes muy contundentes. Fue la de paridad, que también es un hito. Digo, más allá que las tenemos, que tuvieron media sanción y que lamentablemente están en la Cámara de Senadores, y ahí tenemos que luchar. Usted imagínense con qué, ¿no? Con estos varones en la política en todos los sentidos, pero que sí en nuestra Cámara, con este oleaje de gente muy joven, yo debo ser una de las más grandes casi, se da esto, ¿no? De trabajar sobre conocimientos, sobre contenido científico, donde cuando sale un dictamen sale con una polenta que es sumamente interesante, y que cuando la política está tan desprestigiada y cuando cada vez parece que los políticos y las políticas nos alejamos de la gente, yo quiero contarles que hay trabajo muy interesante en la Cámara de todos los partidos políticos que están haciendo muy valioso este tránsito, y sobre todo lo que tuvo que ver con el proyecto de ley de ESI. Como decía Sandra, es esto, es pensar a la ESI como un derecho, ¿no? Me parece que algo que a lo mejor los que están acá, que son muy jóvenes, nunca pudieron pensarlo de otro modo. Nosotros, que somos más grandes, y yéndome otra vez a las cuestiones hasta personales, como decía Sandra, digo, cuando nosotros en el 2008, en el 2006 o en el 2005 aparecíamos los profesionales de la salud como invitados
en alguna escuela, porque la docente tenía onda y nos invitaba a hacer una charla o un taller, era algo casi milagroso en términos concretos, ¿no? E íbamos, hacíamos una charla y nos teníamos que acotar a hablar de métodos anticonceptivos, porque parecía que la educación sexual tenía que ver con esto, ¿no? ¿Qué métodos anticonceptivos conocíamos? ¿Cómo se podían usar? Y se terminaba la cuestión. Y quizás, con suerte, trabajábamos el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, y la verdad con muchísimo esfuerzo. Y pensar esto, digo, como la ESI como un derecho que llegue a todos y a todos los estudiantes de nuestro país me parece muy superador. Y pensarlo de esa perspectiva que hablaba Sandra, de lo laico, de los derechos humanos, de la diversidad, porque ahí es cuando nos aleja a esa perspectiva que teníamos y que la padecimos cuando yo iba a la escuela, que nos hacía creer que era esto, ¿no? Que la educación sexual era ir a hablar de anticonceptivos. Y ahora sabemos que no, ustedes lo saben, ustedes claramente saben que no, pero quiero recordarles que no siempre fue así. Y esto es un salto de calidad. También hablaba Sandra de pensar a la educación sexual en lo transversal, ¿sí? Esto es magnífico, es decir, bueno, no nos quedamos en una materia donde vamos a hablar de educación sexual, sino tiene que ser algo que atraviese, esa es la palabra, que atraviese un espacio curricular. Creo que tenemos muchísimas dificultades, no sé qué opinan Paola y Sandra, todavía tenemos un camino enorme, enorme por recorrer, pero que darle un marco jurídico a todo esto creo que es un gran avance para nuestra sociedad. Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo relacionamos esto de la educación sexual integral con el cuidado de la salud o con la salud? Desde ya el cuerpo de la ley habla de pensar al concepto de salud mucho más que la ausencia de enfermedad, ¿no? Pensar a la salud como un fenómeno psicosocial, donde digo, tener salud no es no solamente no estar enfermo, sino hoy no tener salud es no tener acceso a la educación, no tener laburo, no tener acceso a la vivienda. Y digo, me imagino y pienso que la ESI justamente es una gran promotora de la salud de las comunidades. Si logramos tener esta ley y si logramos que la misma sea una multiplicadora de saberes. Porque digo, ¿cómo aprendemos a cuidar nuestro cuerpo o cómo educamos para que cuiden sus cuerpos? Tienen que ver con saberes. Y ahí me parece que en el artículo 5 que habla esta ley es la creación de un programa provincial, justamente tiende a diseñar, a implementar y además a evaluar a acciones concretas que tengan que ver con esta educación sexual. Y ahí tienen que intervenir todos, no podemos pensar una cosa fragmentada, sino bien intersectorial, donde participe sí la familia, sí las organizaciones no gubernamentales, sí los gobiernos locales, sí los efectores de salud. Digo, esta intersectorialidad me parece que es fundamental y está contemplada dentro de la ley. Yo digo que además, y esto tiene que ver con la práctica clínica, con la práctica que he tenido en muchos espacios dentro de la sociedad, es que además la ESI para mí es una gran creadora de oportunidades. Porque nosotros sabemos y hemos visto que a partir del conocimiento, lo que hacemos es que niños, niñas y adolescentes puedan tener oportunidades de realizar las denuncias de los abusos, de los acosos. Sabemos que vienen a nuestro consultorio con consultas médicas específicas donde nos preguntan sobre enfermedad de transmisión sexual, nos preguntan cómo planificar un embarazo, cómo evitar un embarazo, y esto tiene que ver con saberes que se dan en la escuela y en otros ámbitos que no siempre fue así. Esto quiero que quede claro, no siempre fue así. En lo personal tengo 48 años y mis saberes de educación sexual fueron en la calle, con amigos, con amigas que me decían algo y lo pescábamos y nunca nada de esto pasó por la escuela. Nunca nada de esto. Entonces, volvemos a lo mismo, estamos dando un salto de calidad enorme. Y además pensar, digo, cuántos mitos, cuántos prejuicios podemos desterrar si
finalmente logramos una educación sexual integral con este marco jurídico en todos los niveles de la educación, ¿no? Decíamos, a veces se escucha o se escuchaba, a lo mejor otra vez no tanto ustedes, pero nosotros sí hemos escuchado mucho de esto de, bueno, la ESI no habla del amor, por ejemplo, digo, la ESI sí habla del amor, habla del respeto, de la afectividad, de la elección de vínculos saludables y sobre todo en un marco de respeto. También por ahí escuchamos mucho decir, bueno, la ESI lo que incita a relaciones sexuales tempranas, como que me parece que no me parece, estoy convencida que la ESI lo que hace justamente es promover relaciones seguras, relaciones seguras porque aprendemos a cuidarnos y que sean con consentimiento, digo, y así evitamos los abusos y demás. Y me parece fundamental, en esto que seguramente Silvana les comentó, el debate dentro de la Comisión de Educación tuvo que ver mucho en que un bloque de nuestra legislatura apuntaba a que la ESI debía estar en manos de la familia, del núcleo familiar y del Estado, ¿no? Como una cosa complementaria. Ahora, hablando otra vez de datos, como decía Sandra, que por ahí no son tan simpáticos, pero digo, sabemos ya que más del 50% de los abusos ocurren dentro del seno de la familia, y que el 75% de los abusadores es un miembro de la familia. ¿Cómo podemos pensar entonces que dejar en manos solo de la familia la educación sexual integral? Y ahí también las comisiones del ámbito legislativo dieron un gran trabajo donde sale un dictamen de mayoría, esto bien es muy técnico, pero sale este proyecto de ley de esa comisión con un dictamen de mayoría, uno de minoría, ¿no? El de mayoría habla de todo lo que estuvimos repitiendo, ¿no? Y el de minoría, a través de este bloque que existe dentro de la Cámara, habla de conceptos más religiosos, más espirituales, más de la educación sexual en manos de la familia y del Estado como un complemento. Digo que me parece que en líneas generales es esto, es pensar esta herramienta enorme que podemos tener, que casi la tenemos, yo diría que sí, y que son todos ustedes y también nosotros seguir empujando para que finalmente esto tenga una sanción definitiva y nadie más pueda poner en duda que es una obligación brindar como derecho la educación sexual integral, ¿no? En líneas generales me parece que eso es lo que tenemos que propiciar. Así que bueno, a disposición y ya les digo, mi espacio y mi tiempo hoy está en la actividad legislativa, pero mi corazoncito sigue siendo de la salud pública para siempre. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Y bueno, ahora pasamos a darle la palabra a Paola. Hermoso marco creo que hicieron ambas. A mí me pasó particularmente en la primaria que si bien en la escuela no tuve la oportunidad, como yo tengo 37 años, y en mi pueblo tampoco, en la escuela no había, digo, no se pensaba en educación sexual en ese momento, los únicos acercamientos eran bastante horribles, podría decir, con situaciones en las cuales hacían ver algunos videos que no podríamos ni siquiera pensar que eso tenía que ver con pensar en el desarrollo de una sexualidad plena, respetuosas de los derechos y más a una edad de, qué sé yo, 11, 12, 13 años que medianamente era los cursos ahí entre quinto y séptimo, en los cuales se presentaban desde algunas instituciones estos videos y algunas cuestiones relacionadas a la sexualidad. Mucho desde el lugar del punitivismo, muy feo. Yo creo que ha pasado mucha agua bajo el puente a fuerza de luchas de un montón de colectivos y colectivas que vienen empujando por los derechos de todos, todas y todes. Así que también celebro los avances y creo que también está bueno pensar en este marco. Yo pensaba un poco con Sandra y con
hoy que estábamos hablando de varios temas que tienen que ver con el trabajo, un poco el vínculo y la responsabilidad que tenemos desde el sistema de salud. De qué manera, digamos, vinculamos la educación sexual, de qué manera damos respuesta y el deber que tenemos desde el sistema de salud. En primer lugar, me gustaría proponerles que pensemos colectivamente, si les parece y están de acuerdo, en el chat, qué acercamiento tenemos sobre lo que pensamos que es la salud sexual. Ustedes ya vienen con varios encuentros, así que deben tener para escribir ya libros, me imagino. Así que si les parece, yo invito a que escriban en el chat algún acercamiento, palabras, conceptos, lo que les parezca, porque además les quiero compartir una imagen muy bonita que hicimos el año pasado colectivamente. Si se animan. Yo voy leyendo lo que aparece. Un derecho humano, transversalidad. ¿Alguien más? Disfrute seguro, consentido, respeto y cuidado del propio cuerpo y del otro. Bien ahí. ¿Alguien más? Oportunidad, libertad. Bueno, yo ahora les voy a compartir una nube de palabras muy bonita que construimos colectivamente el año pasado. Que me sale, porque no siempre me sale compartir pantalla, la virtualidad y todo lo que hemos aprendido en el marco de esta pandemia. Ustedes me dicen si se ve. Si se ve porque yo no veo. ¿Sí? Ahí veo. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bien. Muchas de las cosas que ustedes estuvieran escribiendo en el chat, creo que acá en esta nube que construimos el año pasado, también las vemos. A mí particularmente me gusta mucho que las palabras deseo, libertad, placer, estén bien en grande. Con esta nube la hicimos con un grupo de personas a través de una aplicación que quizá conocen. Varias de las personas que estamos hoy en esta videollamada estuvieron participando: goce, no discriminación, placer compartido, respeto. Creo que hay un montón de palabras que tienen que ver precisamente con lo que ustedes expresaban que conciben como salud sexual. Placer seguro en adolescentes, placer sexual y embarazo, comunicación, empatía. Un montón de palabras que de alguna manera vienen a significar lo que cada persona vive y piensa sobre lo que es la salud sexual. Como siempre, los conceptos, ahí lo dejo para que lo puedan ver. No me interesa que vayamos a lo conceptual, porque aparte ustedes vienen trabajando un montón, pero siempre ayuda de alguna manera pensar un poquito en algunos conceptos que nos ayudan a pensar y repensar. Y acá yo tengo algunos de los derechos que, en algunos de los materiales que compartimos desde la dirección con equipos de salud,
y este es específico para trabajar con población adolescente, sobre los derechos, que también viene y retoma lo que veíamos en la nube y lo que ustedes también escribían. Decidir si tener o no relaciones sexuales, cuándo, con quién, acceder a consultas y atención gratuita sobre la salud sexual y reproductiva, ser escuchadas en un ambiente de confianza, respeto y apoyo. Cuestiones que además desde el sistema de salud tenemos que poder garantizar. Hay algunos más. Recibir información en lenguaje claro, sencillo. Elegir qué método anticonceptivo usar y recibirlo gratis. Gratis en un efector de salud o con cobertura de obra social, por supuesto. Elegir si tener o no, hijas, hijos, hijes, cuántos y con quién. A recibir atención de calidad y buen trato. Y acceder no solo a prevención, sino también a tratamientos de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Y en eso, a mí me interesa además compartirles una herramienta que trabajamos mucho desde la dirección y ustedes seguramente conocen, y yo la verdad es que no quiero perder nunca la oportunidad cada vez que hablo en distintos grupos, con organizaciones, con jóvenes, con distintos grupos sociales, esta gran herramienta que es la línea de salud sexual. ¿Conocen la línea? ¿Todos? ¿Alguien llamó alguna vez? ¿No? Nadie. Bueno, ¿la tienen agendada en su celular? Yo sí he llamado en alguna ocasión, perdón. Sí. Yo sí he llamado en alguna ocasión al 0800. Por ahí he llamado por unas consultas que me han hecho y bueno, y quería sacarme las dudas, pero no obtuve contacto. Es decir, no sé si era por una, ahora veo acá que hay un horario. No recuerdo bien en qué horario llamé, pero no me contestaron. Bueno, yo les comento un poquito y Sandra, te invito a que hay varias personas que están diciendo que la agendaron, que no la conocían. Bueno, yo por un lado quiero que le comentemos, Sandra, cómo trabajamos desde la dirección con esta línea. Esta es una línea nacional que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. A través de esta línea, todas las personas que llaman pueden hacer consultas sobre salud sexual, pensando en todos los temas que hacen a la salud sexual, cuando tienen cualquier duda que tengan sobre métodos anticonceptivos, sobre cómo acceder en el sistema de salud a determinadas prácticas, cualquier tipo de consulta. El equipo que atiende estas llamadas es un equipo que está capacitado, que es amoroso, que tiene muchísima empatía para con las personas que llaman. Es una línea que venimos intentando fortalecer su conocimiento porque precisamente colabora con el acceso al sistema de salud para todo lo que hace a salud sexual y reproductiva. Particularmente cuando una persona de nuestra provincia llama a este número, algunas consultas las resuelve el equipo de operadoras y operadores que atienden en Buenos Aires, en el call center que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Y las consultas que tienen que ver con una cuestión particular que requiera atención en la provincia, por ejemplo, si una persona llama para, no sabe a qué centro de salud puede ir para acceder a una interrupción del embarazo, tiene miedo de ir a un centro de salud, no sabe cómo preguntar, lo que sea, bueno, puede llamar a este número. Y lo que hace el call center de Nación es enviarnos a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva lo que llamamos secuencia, que básicamente es como un formulario en el cual tenemos una mínima descripción de lo que la persona está consultando y un dato de contacto. Puede ser un correo electrónico, un teléfono, preferimos que sea un teléfono para poder comunicarnos. Y
Y de esa manera desde la dirección estamos generando un vínculo con esa persona, con el sistema de salud. Perdón, me saltó un mensaje en la computadora. La verdad es que las llamadas a esta línea vienen aumentando y en el marco desde que inició el aislamiento en marzo del año pasado, empezaron a aumentar enormemente los llamados. Y la verdad es que estamos muy contentas, si bien al interior de la dirección nos exigió reorganizarnos y redistribuir las tareas para poder dar respuesta a una cantidad de llamados que antes no teníamos. Creo que es fundamental poder contar. Ahí levanta la mano alguien. Paco. Sí, pero era para el final, así vos terminas dale. Tranquila y... Dale. Les decía que aumentó enormemente la cantidad de llamadas de nuestra provincia y de otras provincias también, un aumento en todo el país. Y eso nos permitió poder colaborar en un marco en el cual el sistema de salud, el sistema de salud tuvo que reorganizarse, reorganizar la manera de atender, y donde básicamente muchísimas personas tenían dudas sobre si en el marco del aislamiento correspondía o no que vayan al centro de salud, o había alguna situación, o no tenían de repente el teléfono del centro de salud para hacer una consulta, o a veces las líneas estaban saturadas. Entonces la verdad es que nosotras continuamos con esta difusión. Ahí Sandra está sumando. Habla, Sandra. No, iba aclarando para dar más tiempo mientras vos ibas contando esto que dijo Juanqui, que preguntó, que lo aclaro, ya lo puse en el chat, que inicialmente el llamado por ahora, como es en el Ministerio de Salud de la Nación, es solamente por teléfono. Pero después nosotras en general, desde la dirección, que también Ale Rojas, no sé si sigue o no, Ale, no la veo, también está trabajando con su trato amoroso en esto. Y después nosotros nos comunicamos por WhatsApp, que es mucho más fácil y más rápido, en general. A veces hay que hacer llamadas. Sí, sigo por acá. La verdad que para mí es una experiencia súper nueva, soy nueva en el 0800 y bueno, estoy aprendiendo, pero para mí es como un recorrido súper interesante y la verdad que creo que estaría bueno que se conozca mucho más y difundir mucho más el 0800. Así como conocemos el 911, el 144 y determinados teléfonos, también sugiero, igual que Pau, que lo tengamos agendado porque realmente funciona, responden y también quiero reconocer el trato amoroso, como decía Sandra, del equipo de Nación, que realmente da respuesta y está funcionando, créanme que funciona. Gracias, ahora sí me tengo que ir, perdón. Un abrazo, Ale, gracias. A ustedes, muchas gracias a las dos compañeras. Con respecto a la consulta que hacía Juan, que si no me equivoco en el chat, y además de pedirles ayuda en cuanto a la difusión, yo les voy a dejar acá el correo de la dirección para que tengan a mano y se agenden. Tenemos materiales de manera virtual que pueden utilizar en redes sociales, compartir por WhatsApp, con un montón de aspectos que hacen a la salud sexual y reproductiva. Y también folletería, que si tienen algún espacio en el cual se encuentren, más allá de que obviamente la situación epidemiológica está cambiando y posiblemente tengamos que extremar cuidados ya en este momento para evitar contagios por COVID. De todas maneras, les ofrecemos estos materiales que pueden estar siendo una herramienta de llegada, porque la verdad es que el trabajo que hacen desde cada institución es fundamental. Así que eso nos escriben y les podemos compartir carpetas
o en todo caso pueden pasar por alguna de las oficinas de la dirección, estamos a disposición. Bueno, Facu. Sí, no sé si Vicu quiere decir algo antes, si no puedo hacer mi comentario. Bueno, Facu, como si querés, continúa y después voy a hacer una pequeña, bueno, primero agradecer obviamente a Sandra, a Paola y a Silvia, y bueno, y agradecerles primero por su tiempo y por compartirnos un poco sus experiencias. Te paso la palabra, Facu, y después retomamos. Sí, yo digo esto y después saco la grabación. Lo primero que quiero decir y que me gustaría que quede grabado para que los otros compañeros lo puedan escuchar y las otras compañeras y compañeros, es que la línea de salud sexual y reproductiva tiene muchísimos años y que una de las organizaciones impulsoras de este 0800 fue FEIM, fue la Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, con Mabel Bianco como presidenta, que para nosotros y nosotras y nosotres es muy importante porque básicamente nosotros si existimos ha sido gracias al impulso de Mabel, y entonces quería rescatar ese dato histórico porque fue una de las grandes impulsoras de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en la Argentina, que como siempre dice ella, fue una ley a medias, pero como toda ley es perfectible, y en definitiva fue así porque la fuimos mejorando y llegamos a tener una ley muy, muy completa. Así que, dicho eso, dejo de grabar